Desde la pandemia que tuvimos el último congreso, luego la inundación, no habíamos podido, y pues qué alegría poderlo retomar. Quiero adelantarles que el fin de semana que cae con el 28 de julio tenemos ya la fecha para el Congreso de Varones, para que vayan sobornando a sus maridos para que estén aquí. Hagan lo que tengan que hacer, amenácenlo, lo que sea, pero mándenlo, ¿verdad? Porque Dios va a hablar a su vida ese fin de semana. Y bueno, quiero que dejen un separador en Génesis capítulo 1. Voy a poner un cronómetro para no pasarme de las 2 horas que me dijeron que tengo de tiempo. Si es correcto, 2 horas nada más. No se crean, las estoy molestando. Génesis capítulo 1, dejen tantito un separador. Y antes de entrar de lleno a leer aquello que será la base, o al menos lo que nos servirá de introducción para este mensaje, yo quiero contarte de qué va a tratar. Es un mensaje muy sencillo donde aprenderemos 2 verdades que responden a 2 preguntas, y la primera pregunta, que será la primera parte del mensaje, quizás será un poco pesada, pero si no establecemos bien primero esa base, no vamos a entender lo segundo, que es la aplicación. Y hemos visto en este congreso ya en muchos de los mensajes, y quiero simplemente añadir, ¿verdad?, información de lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo puedo, número 1, ser un reflejo de Dios posicionalmente? Es decir, ante los ojos de Dios. Pero no solamente se trata de entender cuál es mi identidad ante los ojos de Dios, sino cómo ahora puedo reflejar esa nueva identidad a los demás, ¿no? Porque al mundo ante el cual nosotros somos en teoría la luz, de poco le serviría que salgamos diciendo: ya entendí quién soy ante los ojos de Dios, si ante el mundo me comporto como hijo del anticristo, ¿no? Entonces tenemos que entender quién soy delante de Dios, pero ahora cómo puedo reflejar a ese Dios que habita en mi vida, al Espíritu Santo que habita en mí por la fe. Y de ahí nace esta enseñanza. Y a mí me gusta mucho cuando voy a algún lugar a compartir en un evento especial y hay un tema especial, tratar de alinearme al tema, respetar mucho pues la visión de quienes organizaron, en este caso mi esposa con todas las mujeres. Y en oración preguntaba a Dios: bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo les hable, verdad? Esto es lo que creo que Dios tiene para ustedes. Y lo que sí es que me rompí la cabeza para el título del mensaje. El congreso se llama Reflejo y mi prédica se llama Reflejo también. Si lo quieres anotar, me pasé de creativo en esta ocasión, ¿verdad? Reflejo es el título de esta noche, y quiero comenzar con Génesis capítulo 1, versículo 26, que pareciera ser que lo que dice lo dice de Adán, pero que si lees el contexto está hablando de Adán y Eva como pareja. Y dice de ambos, Génesis 1, 26, que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego añade, no solo a su imagen, sino conforme a nuestra semejanza. Y fíjate, aparentemente está hablando del hombre, quien dice iba a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra, y en todo animal viviente, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero luego dice el 27, que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Pero en el mismo pasaje luego complementa: varón y hembra los creó. Y en plural 28, los bendijo Dios. Y en plural dice: y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señoread, repite, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta indicación en el versículo 28 es claramente dada a los dos. Aparentemente en el 26 era Adán quien iba a señorear, pero tenemos que entender que Génesis a veces primero hace lo siguiente: da una descripción general y luego empieza a ahondar en lo particular. Entonces, a lo que voy con todo esto es que el hombre y la mujer en la creación original, la Biblia dice y establece, fueron hechos a su imagen, pero también dice a su semejanza. 2 palabras que no sé si te has preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada una? ¿Qué quiere decir y cuál es su aplicación y relevancia para mi vida actualmente? A su imagen, evidentemente la palabra es muy clara, está hablando de la forma exterior. El hombre es parecido a Dios en cuanto a su imagen. Aunque Dios es espíritu, hay forma en el mundo espiritual, y la Biblia habla de cómo es Dios o cuál es la forma de Dios en ese mundo espiritual. Entonces Dios no se parece a los caballos, ni a las vacas, ni a la jirafa, ¿verdad? En forma, por así decirlo, el hombre tiene la imagen de Dios, pero eso hoy no nos interesa. Lo importante es lo segundo: no solamente dice a su imagen, sino que añade a su semejanza.
Nos las hemos pasado hablando de ser el reflejo de Dios. Y es impresionante, ¿verdad?, venir a los orígenes del ser humano y ver que esto estaba trazado en el plan original de Dios, que el ser humano fuera también un reflejo, porque fue hecho no solo a su imagen, sino también a su semejanza. Y semejanza no tiene que ver aquí con la apariencia, tiene que ver más bien con algunas capacidades y cualidades de lo que no se ve, del hombre interior, de nuestro hombre interior. Tiene que ver con las cualidades morales, con las cualidades intelectuales, con la creatividad, la capacidad, el raciocinio, etcétera. No es que seamos como Dios, pero en todo esto somos semejantes. Tenemos esa capacidad que Dios no le dio a nadie más que al ser humano. Esta capacidad no la tienen los animales. Y no estoy hablando, por cierto, de tu marido, ¿verdad? Porque algunas ya estaban, amén, sí, recibo esta palabra. No, estamos hablando de todos en general. Fuimos creados, este era el plan original. Y este plan original, querida amiga, hermana, fue afectado después de la caída. Cuando viene la caída hay una serie de consecuencias que alteran la creación. Muchas de ellas las conocemos, ¿verdad? Viene la muerte física, viene la muerte espiritual. Hay una separación de la presencia tangible de Dios que se paseaba con el hombre en el huerto del Edén. Hay un deterioro en la creación. Al hombre le costaría trabajo trabajar. La mujer daría luz con dolor. Entra un estado de entropía, de descomposición. Nos empezamos a enfermar. Nos empezamos a arrugar. Dale gracias a Eva. Es la culpable de que gastes tanto en cremas y en maquillaje, ¿verdad? En el cielo va a tener una larga fila de quejas de un montón de mujeres, porque por culpa de ella, ¿cómo le padecen con esto? Pero te tengo una buena noticia, no es el mensaje, pero hago un paréntesis. El cuerpo glorificado que vas a recibir ya no va a sufrir de todo esto, ¿verdad? Vas a estar uyuyuy, ayayay, sin un peso en cremas, invertido en el cuerpo glorificado. Entonces, regresando al punto principal, viene la caída y hay una alteración, hay una afectación en todo el universo, porque la creación estaba bajo la autoridad del hombre. No tenemos que ser eruditos para darnos cuenta de aquello que es evidente. Este mundo cada vez está más lejos del propósito original de ser semejantes, dice la Biblia, a Dios. El pecado cada vez, desde el huerto del Edén y hasta la fecha, nos va alejando más y más y más. Y vemos un mundo que ahora va en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de los valores, en contra de la sociedad, y que el pecado deteriora cada vez más nuestras familias, nuestros gobiernos, nuestras iglesias, y que es desde el huerto del Edén y hasta la fecha el pecado aquello que nos impide ser un reflejo de Dios. Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu, es decir, el resultado visible, porque esto es un fruto tangible, palpable de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto es lo que tendríamos que vivir en una vida llenos del Espíritu, pero volteamos a ver al mundo y vemos justamente lo contrario. Que la gente no tiene paz, que cada vez hay más estrés, más amargura, ansiedad, depresión, hay odio, hay venganza, hay egoísmo, hay inmoralidad. Estamos viviendo, como dice Gálatas 5, no el 22, sino 5 versículos antes, una vida en la carne, alejados del propósito original, alejados de lo que Dios tiene para nosotros. Y todo esto es simplemente una ola que sigue avanzando desde el huerto del Edén y hasta la fecha. Ahora, no quiero hablarte del problema, sino de la solución. Solamente esto es una introducción, ¿verdad? Pero cuando uno va al doctor, no quiere que el doctor le diga, no, pues sí, se lo va a cargar el payaso y no se puede hacer nada. O sea, tú vas para que te diga que estás mal, pero para que también te diga cómo arreglarlo. Entonces, el problema no es todo esto. El problema real es el siguiente. Venimos a la iglesia cuando conocemos a Cristo, esperando encontrar aquí la solución al problema original. Empezamos a escuchar mensajes como lo que estoy hablando. Lo dañino que es el pecado y cómo afecta nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra mente, nuestra familia, nuestro matrimonio. Nos damos cuenta que es el pecado aquello que nos está alejando de ser un reflejo de Dios. Y esto no está mal. Lo que está mal es lo siguiente: tratamos de eliminarlo de nuestras vidas para intentar ser un reflejo de Dios, lo cual está bien. El problema no es el destino, sino que estamos tomando el camino equivocado.
Está bien que intentemos esto. El problema es que lo estamos intentando en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas, querida amiga, hermana, escúchame, es imposible vivir una vida cristiana. En nuestras fuerzas es imposible ser un reflejo de Dios. Aún desde el Antiguo Testamento, cuando creían algunos ilusos que podían guardar la ley y que no se habían dado cuenta que era simplemente para hacernos ver que necesitábamos un Salvador, aún desde ahí hubo gente iluminada por el Señor como Isaías, que en el capítulo 64 versículo 6 reconoció nuestras buenas obras, que dijo: son como camisas de las chivas, o sea, como trapos de inmundicia, dice la Biblia, delante de Dios. Se dieron cuenta de que no se podía. Llegamos al Nuevo Testamento y Jesús tajantemente dice: permaneciendo en mí van a llevar fruto, pero separados de mí, Juan 15:5, nada podemos hacer. El problema es que venimos a Cristo, intentamos eliminar el pecado para ser un reflejo. Entonces nos dicen: tienes que tener paz, tienes que tener gozo, tienes que ser así como madre, y como hija, y como esposa, y así como ciudadana, y así como empresaria, y así como trabajadora, y en todas las áreas. Y esto, vuelvo a insistir, no es el problema. El problema es que lo intentamos en nuestras fuerzas, sin Dios. Resultado: tarde o temprano nos damos cuenta que es imposible. ¿Y qué sucede? Acabamos con más culpa, con más vergüenza, con más frustración, con más condenación, alejándonos más todavía del reflejo de Dios. Y a esto le sumas todas las palabras negativas que escuchaste desde la infancia, porque está confirmado que estadísticamente hablando, en promedio, un ser humano recibe en casa, por cada palabra positiva de los padres, 7 negativas que dicen lo contrario. En la escuela, por cada palabra positiva, 10 negativas que dicen lo contrario. Mujeres que crecieron marcadas por papá, mamá: bruta, inútil, buena para nada, ¿para qué naciste? No eres como tu hermano, mira cómo te vistes, mira cómo hablas, mira cómo caminas, mira cómo te peinas, estás gorda, estás flaca, estás fea, estás chaparra, estás alta. El enemigo se dio cuenta que podía marcarte, y el enemigo utilizó a la gente que más amabas para marcarte. Porque escucha lo que te voy a decir: cuando tú conoces a Dios y recibes el plan de Dios, el enemigo no lo puede estorbar. Como no puede estorbarlo, va a tratar de convencerte de que tú no puedes, para que solita renuncies, para que tú entregues aquello que Él no te puede quitar. Porque para tocar un hijo de Dios, según el libro de Job, aprendemos que Él tiene que pedirle permiso antes al Señor. Entonces no tendríamos que estártelo dicho por la vida: ay, pastor, es que el diablo en mi casa se oyen voces, se aparecen sombras, me ven cosas, me hace porque es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Porque tú recibiste el Espíritu de Dios que levanta bandera contra Él. Entonces Él viene a marcarnos con todo esto. ¿Y cuál es el resultado final? Que toda esa culpa y vergüenza y condenación y palabras y etiquetas que tú misma te pones, frustrada por no lograr vivir la vida cristiana, más todo lo que te etiquetaron en la vida, te hace creer que tú no sirves para las cosas de Dios, que tú no puedes ser un reflejo de Dios. Y terminas como la esposa de Lot, que la regó como tú y como yo, pero que Dios en su misericordia le dice: te voy a otra oportunidad, te voy a sacar de aquí, vas a ir para allá, tengo nuevos planes para ti, no ha terminado esto, solamente una cosa. Los toma el ángel de la mano y les dice: no te sueltes, número 1, y número 2, no mires atrás. Y van caminando, y ¿qué es lo primero que hace la mujer? Y se quedó en una estatua de sal. Hay varias teorías de los teólogos: ¿por qué volteó para atrás? Teoría número 1: había un letrero que decía: solo hoy 2 por 1. Segunda teoría: había un póster de William Levy. Tercer teoría: solo hoy 70% de descuento. La realidad es esta: ella volteó o añorando su pasado, o creo yo, avergonzándose de su pasado. No sabemos cuál sea la realidad, pero hay un hecho: voltear atrás la paralizó. Si tú sigues mirando atrás lo que hiciste, lo que te hicieron, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, vas a acabar paralizada y no vas a poder vivir la vida que Dios tiene para ti. Sé que algunas dicen: Jesse, pero es que tú no sabes lo que hice, no me metí. No me lo tienes que decir. Basta con escuchar la voz de Dios, como le dijo a Lot y a su mujer: sal de aquí y olvídate de lo que está atrás, mira lo que viene para adelante. Pero hay cristianas que no están viviendo esa vida plena de la que les han predicado, porque siguen todavía con esa culpa, con esa vergüenza, siguen todavía siendo un reflejo de su Sodoma en vez de la gloria que Dios tiene por delante. Y algunas otras que no abandonan la fe, que no voltean atrás, que no se apartan, que no tiran la toalla, siguen viniendo a la iglesia, pero con frustración, porque saben internamente que su vida no es lo que creen que debería de ser. Y entonces nos convertimos en la bola de religiosos hipócritas cuyas vidas no han sido transformadas.
y que solo fingen que lo fueron. Es decir, como no logré ser un reflejo de Dios, voy a fingir que lo soy. Digan conmigo, uyuyuy. No dije uyuyuy, no, ay, 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 rebeldes que son. Uyuyuy. No, primero uyuyuy y luego uyuyuy. Ay, ay, ay. Ahora sí algunas lo entendieron, otras siguen de rebeldes. Como no logro reflejar a Dios, voy a fingir que lo soy. Y por eso es que en vez de ser genuinos y abrir nuestro corazón y exponernos y buscar ayuda, porque para eso estamos como cuerpo de Cristo, nos ocultamos tras una careta por el qué dirán, por qué van a pensar, por qué van a decir. Entonces le preguntas a la hermana, ¿cómo está? Y la hermana está por dentro que se la lleve el tren y con problemas y quiere ofrecer al marido en sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios y amordazar a los niños, pero como tiene que ser un reflejo de Dios, aleluya, entonces sonríe y dice, bendecida, fortalecida, aleluya. Y no es la realidad. Pero vuelvo al punto, como no sé cómo reflejar a Dios, voy a fingir que le estoy reflejando. Y esto es similar a que tú tienes un árbol seco en tu jardín y dices, como no sé cómo hacerle para que dé fruto, voy a ir al súper, voy a comprar unos limones bien bonitos, unas manzanotas Washington, unas peras, unas naranjas, un árbol tutti frutti, las voy a colgar con Durex. Invitas a tus vecinas, miren mi árbol, qué bonito está, pero resulta que es falso. Y lo falso no va a perdurar. Y se va a ver bonito solamente unas semanas, pero escúchame, es cuestión de tiempo para que ese fruto se pudra y se vea que todo ese árbol era una mentira. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Es su obra, es su fruto, es su resultado, no es el nuestro. Es el producto de nuestra relación con Él, de entender las verdades de este congreso y lo que seguiremos andando este mensaje. Y cuando no logramos entenderlo y no sabemos cómo permitir que Él produzca este fruto, empezamos nosotros a colgarnos manzanitas, a fingir amar, a fingir dominio propio, a fingir estar en paz. Y es una bomba de tiempo para que muchas mujeres y muchas familias exploten, porque ese fruto no es genuino. Regresamos al huerto del Edén y estamos hechos a su imagen, pero la pregunta es: ¿qué tanto nos parecemos a su semejanza? ¿Qué tanto somos su reflejo? Ok, quedó claro, fue el pecado lo que le echó todo a perder, nos aleja cada vez más de la semejanza. Pero aquí hay una pregunta, y es la parte relevante y central del mensaje y de lo que quiero contarte a continuación. ¿Qué sucede primero? Primero soy su reflejo, y entonces, siendo su reflejo, ¿elimino el pecado? O primero elimino el pecado, al eliminar el pecado puedo ser un reflejo de Dios. No me respondan porque se van a poner a pelear entre ustedes. Solamente en tu lugar, ahí respóndete tú solita. ¿Qué sucede primero? ¿Primero soy un reflejo y luego se elimina el pecado? ¿O primero elimino el pecado y luego soy el reflejo? La respuesta natural que muchas están teniendo en mente, aparentemente correcta, para muchos la ortodoxa es la segunda. Oh, obvio, y es si eliminas el pecado, que ya dijiste que es el problema, y entonces te pareces a Dios. Quitas aquello que estorba y eres un reflejo de Dios porque eliminaste lo que estaba estorbando para hacer ese reflejo. Parece la respuesta correcta porque en la vida diaria así funciona el mundo. Las acciones determinan los resultados. Estudio, tengo un título, no tengo un título y luego estudio. ¿Estamos de acuerdo? Como sanamente hago ejercicio y tengo salud. No tengo salud y luego hago ejercicio. Trabajo y me pagan, no al revés. Trabajo y luego me jubilo, no me jubilo y luego trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Venimos a Cristo con esa mentalidad, creyendo que si me comporto cristianamente, entonces seré un reflejo de Dios, que mis acciones determinan el resultado, que lo que yo haga va a repercutir en mi identidad. Entonces, si yo tengo paz y gozo y amor y perdono y hago buenas obras y esto y aquello y lo otro, entonces seré un reflejo de Dios. Resultado final, tienes a mujeres con un gran corazón, no lo dudo, que se levantan cada mañana con la mejor actitud del mundo, queriendo reflejar a Dios. Prenden su teléfono, su radio en la casa, ponen aquella alabanza que dice: hoy voy a cambiar, voy a ser feliz. ¿Sí te la sabes o no? ¿No es una alabanza? ¿No? Disculpen mi mundanalidad, lo siento. Entonces Señor, y los salmos y las alabanzas, y estás llena del Espíritu de Dios, y se te cruza el hijo desobediente, ¿no? Que arréglate para la escuela. Nah. Y se te cruza el adolescente ateo: mamá, no quiero saber de Dios, soy ateo, vengo del chango. Y ves a su papá y dices: a lo mejor tiene razón, ¿no? Entonces,
Y dices, ¿cómo le hago para ser un reflejo de Dios en estas circunstancias? Entonces te saca de tus casillas y pues acabó el reflejo, ¿no? Y todo lo que te metiste el fin de semana se te fue en 10 minutos. Entonces respiras profundo, como aprendimos hace rato, y vuelves a la palabra. A ver, otra vez, Señor, perdóname, ¿verdad? Y me quito la de Blue Demon, me pongo la del Santo otra vez. Hoy voy a cambiar, voy a ser feliz. A mi gente, te subes al coche y empieza el tráfico, y a tocarte, y los semáforos, y las horas, y las llamadas. Llegas al trabajo, Señor, y te llenas de Él, y en paz me acostaré, y hoy es el día que hizo el Señor, y me gozaré en Él, y te llenas de la palabra. Pero llega el jefe gruñón, llega la chismosa de al lado, no la que está aquí, sino en tu trabajo me refiero, no empiecen con que ahí te hablan. Entonces es un mundo donde es muy difícil reflejar a Dios. ¿O soy el único que le cuesta trabajo? Sales del trabajo, vas regreso a la casa, y en el coche se te aparece el diablo, y lo reprendes, y en el nombre de Jesús te vas, y la opresión espiritual que había se va, y el diablo desaparece. Llegas a la casa, abres la puerta, ya no está el diablo, pero se te aparece el marido con el 667 aquí en la frente. Pastor, no es 666, no, 667, porque se pasa de bestia tu marido. Y mujeres que dicen, tráiganme al diablo otra vez, pero llévense a este, por favor. Y terminas el día completamente diferente a como lo quisiste iniciar. Y nos da risa, pero en el día a día esto no es chistoso. En el día a día vamos a la cama con frustración, con vergüenza, con dolor, porque lo intentamos con todo nuestro corazón. Porque fuimos, perdón que hable en masculino, pero imagínense que diga, fuimos honestas delante de Dios. Y me están grabando, lo van a subir a YouTube, y al rato van a editar esta parte y van a decir, Jesse en un congreso gay hablando, ¿no? Porque nada más me oyo, no se ven ustedes, no van a saber que estoy predicando con mujeres. Entonces tú aplícalo en femenino, pero yo voy a seguirlo explicando en masculino. Entonces fuimos honestos delante de Dios, intentamos hacer las cosas bien, pero resulta que en nuestras fuerzas es imposible. No se puede. Si fuera posible, no necesitaríamos de Jesús y de su Espíritu. En medio de este gran problema que tú dices, ¿y entonces qué sigue? ¿A qué hora nos matamos todos? ¿No? Porque suena trágico esto. Hay un pasaje que es precioso, no sé si estoy loco, pero según yo es el pasaje lema del Congreso. No sé si por ahí está en alguna propaganda, mi esposa me lo contó, o estoy alucinando, pero quiero que me acompañes a 2 de Corintios 3, versículo 18, que quiero leer y luego explicar. Y luego lo más importante, apenas esto fue la base de lo que quiero realmente transmitir, que es la aplicación de todas estas verdades. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, fíjate. Está un poco confuso, pero por eso lo voy a leer 2 veces. Dice, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Y qué ves en un espejo? Tu reflejo. Pero resulta que en ese espejo no ves tu reflejo, ves la gloria del Señor. Porque cuando tú ves a Dios y te encuentras con Dios, como hoy lo vimos, Dios se empieza a reflejar en tu vida. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Sorpresa, en la misma imagen, en lo que estás viendo, que es no tu rostro, sino la gloria de Dios. Dice, como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a leer y explico. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este pasaje tiene 2 verbos o 2 acciones. Habla, número 1, de ver como en un espejo la gloria de Dios. Y número 2, de sufrir un proceso de transformación de gloria en gloria en la misma imagen. Aclara y hace énfasis, no por nuestras fuerzas, sino como por el Espíritu del Señor. La pregunta importante aquí es, en este orden donde se habla de una vida siendo transformada a la misma imagen, es decir, alguien que se convierte en el reflejo de Dios, ¿qué sucedió primero? Primero fue transformada y luego vio su gloria en el espejo, o primero vio su gloria en el espejo, ese reflejo, y ese reflejo llevó a cabo un proceso de transformación. Y es una pregunta. Y no me le están respondiendo. Primero me encuentro en ese espejo viendo su gloria, y luego por la misma gloria soy transformado de gloria en gloria conforme a la imagen de la gloria que viene el espejo.
Esto a mí me vuela la cabeza y lo voy a tratar de transmitir como creo que lo recibí. Primero veo su reflejo y luego viene la transformación, no al revés. El problema de la iglesia actual es que queremos ver su gloria sin ser transformados, lo cual es libertinaje. O queremos ser transformados sin antes ver su gloria, lo cual es legalismo. Hoy hablaron 2 veces de Moisés y su encuentro con Dios. Y siempre he preguntado, ¿qué sucedió primero? Su rostro resplandeció y entonces se ganó el derecho de subir a la presencia de Dios y ver su gloria. O subió a la presencia de Dios, vio su gloria y el resultado es que su rostro resplandeció. ¿Qué fue primero, el encuentro o la transformación? ¿Y qué fue la transformación? El resultado del encuentro. Hoy queremos un encuentro sin transformación. Repito, eso es legalismo. Perdón, eso es libertinaje. O queremos transformación sin un encuentro y eso es legalismo. La realidad es esta. ¿Tienen que haber transformación? Sí. ¿Hay cosas en nuestra vida que están mal, que tienen que cambiar? Claro que sí. Aquí adentro todos parecemos una blanca palomita. Les tomo fotos a todas y yo las vendo como santas en la papelería. Aquí está Santa Marta Catitla, Santa Catarina de Calimaya y Santa Concepción Coatipac, ¿no? Y todos los municipios de alrededor de Metepec y de Toluca. Pero Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? Nadie. Entonces la hermana que tienes al lado, volteala a ver a los ojos. Mírala qué linda se ve aquí en la iglesia. Volteala a ver a los ojos. Así como se ve de mustia, tiene lo suyo. ¿Cierto o falso? Y las que voltean a ver a la hija, a la mamá están ¿verdad? Hay cosas que están mal en nuestro carácter, pensamientos, en nuestro corazón, actitudes. Claro que Dios tiene que obrar. No podemos solamente, ay, Dios te ama y así quédate. No, te ama tanto para dejarte así. Tiene que haber una transformación y la va a haber, sí. Pero el punto es este: no va a ocurrir de forma genuina si no veo primero su gloria. Si no me encuentro primero con Él cara a cara en el espejo y entonces veo su reflejo y yo me convierto en ese reflejo. Caen Adán y Eva, entra el pecado al mundo. El ser humano trata de poner orden y va y se cubre con hojas de higuera. Es la primer obra religiosa en la historia de la humanidad, el ser humano con sus propias fuerzas queriendo cubrir su desnudez, que representa después de la caída la vergüenza del pecado. Es maravilloso que Dios los cubre con pieles de animales y mucha gente no se da cuenta que para que esto haya sido posible tuvo que haber habido un sacrificio. Y era desde ahí una sombra de lo que había de venir, una figura de cómo seríamos todos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios nos da una ley, no esperando que la cumplamos. Dice Gálatas, esa ley es nuestro ayo a Cristo. Nos lleva a Jesús, nos enseña simplemente que somos pecadores, o que éramos antes de Cristo pecadores, con la necesidad de un Salvador. Era solamente para hacernos ver que no podíamos en nuestras propias fuerzas cumplir con la justicia de Dios. La ley fue dada para hacernos ver que en nuestras fuerzas sin Dios es imposible reflejar a Dios. Y en medio de todo esto aparece un carpintero de Nazaret hace 2000 años. Y por cierto, si tú vienes por primera vez y piensas que son cuentos chinos, déjame decirte que fuera de la Biblia hay evidencia histórica, extrabíblica, que esto es una verdad. Y no voy a hablar de eso, pero hay un montón de mensajes que tenemos y libros que tú puedes ver que hablan de las evidencias históricas extrabíblicas de la vida, muerte y resurrección de este hombre. Jesús vive una vida justa en nuestro lugar primeramente, para entonces presentarse como ese cordero inmolado, santo, puro, sin mancha en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le tengo que amar para que Él me ame. No, en esto consiste el amor de Dios, primera de Juan 4, no que le hayamos amado, sino que Él nos amó primero, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, sin ser su reflejo. Él dijo, tú no puedes reflejarme, pero yo te voy a enseñar a hacerlo. Y Jesús muere en la cruz del Calvario, paga por nuestros pecados, porque en el sistema judicial de Dios resulta que es imposible equilibrar la balanza de las malas obras con buenas obras. Y aunque es amoroso y nos quiere perdonar, resulta que también es santo. Y si perdona al pecador no arrepentido, Dios estaría corrompiendo a sí mismo. Un juez justo no se puede corromper.
en su sistema judicial solamente hay una forma de salvar al culpable. Se establece desde el Antiguo Testamento: la vida del hombre está en la sangre, de modo que entendieron esto: vida por vida, sangre por sangre. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra de lo que Hebreos dice que había de venir: Jesús, el sacrificio perfecto, desde los cielos, pagando en la tierra por los pecados de la humanidad. ¿Y sabes qué es lo que produjo todo esto? Dios, a través del sacrificio de Jesús, en primer lugar, borra todos nuestros pecados. Dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para quien está en Cristo Jesús. Jesús en la cruz del Calvario. Dice Colosenses Filipenses, perdón, alguno de los dos, léelos todos hasta que lo encuentres, por ahí está. Que despoja a los principados y potestades, que el acta de decretos, esa lista con la que tú te has atormentado, esa lista de todo lo que hiciste, que mataste, robaste, fornicaste, adulteraste, abortaste, la anuló en la cruz, la clavó y ahí exhibió y despojó públicamente a todo principado y toda potestad, quienes perdieron autoridad sobre tu vida, porque tú fuiste trasladada del reino de las tinieblas, donde pertenecías antes, al reino de su amado Hijo, en donde ahora tenemos por su sangre, dice la Biblia, el perdón de pecados. Cristo nos libra de todo aquello del pasado, de todo pecado, de toda culpa, de toda condenación, de toda vergüenza. Nos adopta como sus hijos. Porque Dios pudo simplemente habernos dicho: mira, te libro del infierno y ya di que te fue bien. Pero no se quedó ahí. Nos adopta como sus hijos, nos da su Espíritu Santo, nos habilita con dones y talento, nos da un llamado, un propósito, una identidad, una familia. Nos da su presencia, nos da su promesa: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos promete, como lo vimos hoy en los mensajes de las bodas, una ciudadanía y una eternidad, no en Europa 2 meses, sino en el reino de los cielos por los siglos de los siglos de los siglos. No como esclavos, sino como sus hijos, como sus hijas, como su iglesia, como su novia, como ya lo aprendimos. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Es tan grande la obra y tan impactante que tú lees las cartas de Pablo. Mi esposa explicaba algo de esto ayer. Y aunque le escribe un montón de gente que luchaba con muchos pecados, los chismosos de los corintios, los tambaleantes de los gálatas, nunca les dice: Pablo a la bola de chismosos de los corintios y a los hijos del maíz de los gálatas. Siempre inicia sus cartas hablándole a la iglesia como los amados santos de Dios. Léelo si no me lo crees en la introducción. ¿Por qué? Porque aunque ante los ojos del hombre seguimos batallando con el pecado, posicionalmente ante los ojos de Dios, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ya no somos pecadores, sino santos redimidos, que luchamos con el pecado, si no lo podemos negar, pero no nos ve a través de nosotros, nos ve a través de Jesús. ¿Qué quiero decir? Que por la obra de Cristo Jesús, tú y yo ya somos un reflejo posicionalmente ante los ojos de Dios. Él nos ve como santos, puros, sin mancha, sin pecado, porque nos ve a través de Cristo. Si no me crees, dale una leída detenidamente a Efesios capítulo 1 y 2, donde no habla de muchas verdades en tiempo futuro, sino en un tiempo presente continuo, verdades que ya son hechas, que fueron hechas, que siguen siendo hechas y que seguirán siendo hechas. Ya estamos sentados en lugares celestiales, ya fuimos salvos, ya recibimos las arras del Espíritu. Todo esto ya fue hecho en la cruz del Calvario. Desde el momento, mi hermana, que tú crees en la obra de Cristo Jesús, esto es lo primero que tenemos que entender y nos va a llevar a lo segundo. Pero si no lo entendemos, seguiremos igual. Desde el momento que tú crees y entregas tu vida a Jesucristo, te conviertes posicionalmente ante los ojos de Dios en un reflejo de Dios. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo. Las doctrinas de la salvación, cuando las aplicas de forma práctica, son maravillosas. Dios nos declara justos, nos libra de la ira, nos compra de la esclavitud y nos libra de la esclavitud, nos adopta como sus hijos, nos da el espíritu de adopción, nos da la reconciliación. El muro de separación que había en medio desde el huerto del Edén es derribado, y ahora no es el sumo sacerdote quien entra una vez al año al lugar santísimo atado con un cordón y una campanita, porque si no se arrepintió se cae y se muere.
sino que ahora tú y yo tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia cada segundo de nuestras vidas, porque Jesús derribó el muro y ya no hay nada que nos separe de la presencia de Dios que ahora habita por la fe en nuestros corazones. Jesús lo hizo todo para ser un reflejo posicionalmente ante los ojos de Dios. Esto es muy sencillo. Algunos puede chocarles porque nos han enseñado todo lo que tenemos que hacer, y no estoy diciendo que no tenemos que hacer, ahorita voy para allá, pero no es hago y luego creo, es primero creo, y entonces mi fe es la que va a determinar mis acciones. Lo primero y único que tienes que hacer es oír y creer lo que Jesús hizo. Te arrepientes, le entregas tu vida, y la sangre de Cristo, primera de Juan 2:1, nos limpia de todo pecado. ¿Tan sencillo? Sí. No hay más debate aquí. Un hermano un día se acercó conmigo. Me dijo: pastor, es que usted no sabe con quién está hablando. Es muy fácil hablar de esto si no sabe mi vida. Le dije: no la tengo que saber. Es que si yo le contara todo lo que he hecho, mire, así me lo dijo, no es broma. Me dijo: yo soy el diablo en persona. Y le dije: mucho gusto, hermano Lucifer. No, pastor, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Es que todo lo que yo hice, le dije: basta. No me tiene que contar todo lo que usted hizo, porque me basta saber una cosa: lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sin importar lo que usted hizo, lo que Jesús hizo es más grande que lo que usted hizo. Y el poder de la sangre de Cristo Jesús es más grande que todos sus pecados. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, no importa qué hiciste hoy para atrás, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por la obra de Cristo Jesús. Esta es la única verdad que tenemos que creer y recibir. No lo que te dijeron que eras, no lo que creías que eras, no lo que papá te marcó cuando eras niña, algún pastor que te lo marcó, sino lo que Dios dice que tú eres. Y cuando tú entiendes quién Dios dice que eres, y entiendes: Señor, ante ti ya soy tu reflejo, ya te agrado. ¿Por qué? Porque me ves a través de Cristo. Entonces entenderlo primero hace que se cumpla lo segundo. Una vez que yo entiendo quién es Dios y quién soy en Dios y para Dios, me vuelvo capaz de reflejar a aquel que represento. ¿Puede un embajador representar un país que no conoce? Y la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero ¿cómo voy a representarlo si ni siquiera sé quién es Él y el papel que me ha dado? Un embajador tiene que saber quién es, a quién representa y cuál es su agenda. De ahí también la importancia, como lo hemos visto, de meternos con Dios, con su palabra, de estar en oración, para entonces conocerlo y poderle reflejar. Y quiero explicar esto con la historia de una mujer, y es fascinante. Y esto es lo que más quiero que tú te quedes de este mensaje. Tú conoces Hebreos 11, no lo busques. La galería se le llama así, de los héroes, mal llamado héroes porque el héroe es Dios, no ellos, pero así le puso el hombre, de la fe. Entonces, ahí está lo top de lo top de lo top de toda la vida del pueblo de Dios y de todos los profetas y los patriarcas. Ahí está lo más machuchón del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí están Abraham y todos los grandes hombres de Dios, y por alguna razón solamente se habla dentro de toda esa lista de hombres que por la fe hicieron esto, aquello y lo otro, y conquistaron reinos, apagaron fuegos, taparon bocas de leones. Ahí se encuentran dos mujeres y un camino. No, perdón, ese es otra vez mi carne. Ya te iba a decir, el tesorito es una de ellas, pero no. Dos mujeres nada más. Entonces, a mí me fascina imaginarme cuando se escribió este capítulo 11. Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no fue el hombre con sus ocurrencias, que diga: a ver qué se me ocurre, de quién voy a hablar. Pues la Ruth era buena onda, vamos a hablar de ella. Me cayó bien cuando la leí, está chido. No, fue el Espíritu Santo el que intencionalmente elige cada palabra que vemos en la Escritura, y toda la Escritura es útil para nuestras vidas. Entonces la primera mujer que aparece ahí es Sara. Obvio, tenía que estar ahí. Era Saraí, que significa princesa, pero el llamado que Dios tenía para ella es tan grande que le cambia el nombre y dice: no va a ser Saraí, va a ser Sara, que es madre de naciones, porque es la esposa de Abraham, el que llamamos el padre de la fe, porque él recibe el llamado de Dios y de él nace el pueblo de Israel.
Entonces Sara, aunque también dudó y su fe se tambaleó porque nunca fue perfecta, porque un día de incredulidad no nació el hijo de la promesa, y le dice a su esposo, pues oye, ¿por qué no te metes con nuestra trabajadora y ten un hijo de ella? Y las leyes de la época pues hacen que el niño sea nuestro. Y el otro bruto bien obediente dice, ay, ay, y se mete con Agar, ¿verdad? Entonces nace Ismael y hay una guerra entre musulmanes y judíos desde aquella decisión. Pero resulta que la mujer, en esta lucha de fe, porque la Biblia nos cuenta pues que aún los grandes hombres de Dios tuvieron batallas, para que tengas paz en tu corazón y que sepas que no eres la única, y que esto no te desmotive, sino que te motiva a seguir adelante, porque nunca se trató de ellos, sino de quién era su Dios. Sara, por ahí de los 100 años, le creyó a Dios que podía dar a luz, que podía embarazarse, que podía tener intimidad con su marido. Y por su fe, ella es, lo digo entre comillas, alabada en Hebreos 11. Sara, la esposa del patriarca, la madre de naciones. Entonces yo digo que Sara hay que llamarle Doña Sara, ¿no? Entonces la primera mujer en Hebreos 11 es Doña Sara. Se imagina el Espíritu Santo inspirando y le revela al autor la segunda. Y la cara del autor, ¿qué? Sí, escribe ese nombre. Pero tienes ahí a otras. ¿Por qué no hablamos de Esther? No. Oye, ¿y Ruth? No. ¿Y Débora la guerrera? No. Esta es la segunda que va a aparecer en la galería de los héroes de la fe. Esta es la mujer ejemplar que quiero levantar como un estandarte a las siguientes generaciones. Y tu autor y tus hijos y los hijos de tus hijos y todo el mundo va a escuchar de lo que yo hice por la fe en esta mujer. ¿Quién es, pastor? Una profeta del Antiguo Testamento, una guerrera. ¿Quién es? No. La Biblia dice, la segunda mujer, textualmente, es Rahab, la ramera. Y no es que vendía ramas en las calles precisamente. Entonces imagina a los religiosos y los fariseos y los escribas en la eternidad preguntándole, ¿y por qué Rahab? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Cuáles fueron sus méritos? Como una ramera que ni siquiera era del pueblo de Dios, no era judía. Olvídate que fuera ramera. Para el pueblo judío, incluir a su familia a un no judío era un caos. Ellos eran, por así decirlo, para que lo entendamos, extremadamente elitistas en este sentido y selectivos. No solamente es una cananea, es una mujer que no conoce de Dios, sino que es una mujer que además vendía su cuerpo a otros hombres y aparece en la galería de los héroes de la fe junto a Sara, la madre de naciones. Y la pregunta es, ¿qué hizo Rahab? Y personas con espíritu religioso pueden decir, claro que Rahab hizo, escondió a los 2 espías que entraron a la tierra de Canaán para verla y conquistarla. Sí, Rahab lo hizo, pero nunca te has preguntado por qué lo hizo. Y Josué capítulo 2 nos cuenta por qué lo hizo. Y narra el orden cronológico de la secuencia de sus acciones, y quiero que tú veas qué fue lo que ocurrió primero. Cuando entran los 2 espías y Rahab los esconde, dice el versículo 8 que antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjate qué fue lo que la movió a actuar. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Versículo 10, estamos en Josué 2. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar, y ella escuchó de Jehová y de lo que Jehová había hecho delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales han destruido. Oyendo esto, versículo 11, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes. Y ve lo que reconoce Rahab, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. Ella primero escuchó lo que Dios había hecho, creyó lo que iba a hacer, y fue su fe en lo que había escuchado que Dios había hecho, en lo que había escuchado creía que Dios haría, lo que la motivó a darle protección a estos hombres. Fue la fe la que la motivó a actuar. Fue la fe en la palabra de Dios, en la obra de Dios. Todo lo que necesitó esta mujer ramera para cambiar su identidad, para cambiar su vida. Porque déjame te cuento, lo mejor apenas estoy por decírtelo. A veces nos quedamos hasta aquí,
Pero Rahab no solo protegió a los dos espías, ella les pide protección. Señores, cuando entren y destruyen esta tierra, por favor acuérdense de mí. Y en el capítulo 2 también, si lees en casa del 18 al 21, ellos le dan un cordón de un color muy peculiar, color grana, que es el color más parecido a la sangre. Y le dice, ponlo en el muro de tu casa. Y cuando le dieron vueltas a Jericó y cayó todo Jericó, solamente una casa permaneció de pie. Era la casa de Rahab, la ramera. Este cordón grana es un simbolismo, es una figura, es un tipo de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, preservándonos firmes en medio de la destrucción, manteniéndonos con vida en medio de la muerte, rescatando nuestra casa, y no solo nuestra casa, nuestra descendencia y las siguientes generaciones. Porque no he terminado con Rahab. Te quiero contar ahora lo que aprendí hace 2 semanas de mi hija de 9 años. Cuando nos lo contó le dije, no es cierto, eso no puede ser, una cananea, ella no pudo casarse con un judío. Sí, papá, sí es cierto. Nos pusimos Abby y yo junto con ella a leer la Biblia. Y hay algo que tengo que confesarte, yo no sabía y lo aprendí de ella. Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué vamos a aprender de las genealogías, Jessy? Son bien aburridas, en ellas no hay nada interesante. Libro de la genealogía, ¿de quién? ¿Cuál es el contexto? Estamos leyendo la genealogía de Jesús desde la línea de José. No fue su padre biológico, pero sí su padre legal, lo cual era muy importante en la cultura y sociedad judía. Hijo de Abraham, hijo de David, perdón, porque era descendiente de David. La palabra hijo se utiliza para hablar de descendencia. Hijo de Abraham. Ahora chécate la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Jessy, qué aburrido está, ¿para qué vamos aquí? Versículo 4. Aram engendró a Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Te has dado cuenta que no se ha mencionado hasta aquí de quién había engendrado a quién? Y aquí aparece este paréntesis y dice, Salmón engendró de Rahab, y sí, es la misma, la ramera, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed de Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Sigue la genealogía hasta llegar a José, padre legal de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Resulta que esta mujer, que vendía su cuerpo, ramera, humillada, menospreciada, avergonzada, escucha lo que Dios había hecho, cree por ende lo que iba a hacer, protege al pueblo de Dios, mostrando arrepentimiento y fe en la obra de Dios, y Dios cambia su vida. No solo cambia su vida, salva su vida, le da una familia porque se casó con este hombre judío, y de ella desciende una descendencia bendita. Porque resulta que la ramera del Antiguo Testamento es la tatarabuela del rey David, de Salomón y de José, padre de Jesús. Y este es un ejemplo del gran poder y gracia de nuestro Dios, que transforma la vida de rameras en ejemplos para todas las generaciones. No me digas que lo que has vivido es muy difícil, porque no hay nada imposible para el poder de Dios. Él lo puede restaurar, Él lo puede transformar, Él lo puede sanar. Él puede hacer que personas humilladas, menospreciadas, avergonzadas por la fe sean transformadas, restauradas y puestas en una posición digna como Rahab. Y que la gente voltee a ver y diga, pero no era la amargada, no era la gritona, no era la enojona, no era la adúltera, no era la que abortó. No, ahora es la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, limpia por el cordón grana, que transforma nuestras vidas, que mantiene de pie nuestras casas, que restaura nuestras familias y que nos da descendencias benditas para las siguientes generaciones por los siglos de los siglos. Esto, querida hermana, es maravilloso. Yo no he terminado, pero voy a pedir que me apoyen tantito aquí arriba en el teclado. No cierres tus ojos, no hemos terminado todavía. Esto tiene que animarnos, pero al mismo tiempo tiene que confrontarnos, porque no sé si nos damos cuenta de... Gracias, nena. De lo que estamos leyendo. En la eternidad vamos a ver, porque la Biblia lo dice y lo podemos respaldar con Jesús cuando dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y que mucha gente le va a decir Señor, pero yo prediqué y profeticé y hice y aquello y lo otro. O sea que vamos a ver a religiosos, maestros, pastores, escribas, curas,
y líderes religiosos en el infierno, al mismo tiempo que una ramera los mira desde el cielo. Si Raf tuviera redes sociales, pondría hashtag tómala. Y esa ramera no estaría en un rincón en el cielo, ahí avergonzada, porque a veces así viene la gente a la iglesia. Aparentemente creyeron, pero siguen todavía con esa culpa, alejados. No, yo cómo me voy a acercar así a Dios. Y no la vas a ver ahí avergonzada en un rincón. Resulta que se van a acercar el rey David, el único del que la Biblia dice era un hombre conforme al corazón de Dios, y Salomón, el más sabio, y la van a abrazar y le van a decir: abuela. José lo mismo. Y Hebreos mantiene el título de ramera solamente para testimonio y ejemplo en las siguientes generaciones de lo que Dios hizo. Pero Rahab ese día dejó de ser una ramera y se volvió parte del pueblo de Dios y de la familia de la fe. O sea que el cristianismo también es para ti, sin importar qué hayas hecho. Pero es que lo que hice, lo que me hicieron, y cuando era niña y cuando era adolescente, ya deja de atormentarte contando lo que te hicieron, contando lo que hiciste, viendo como Lot, como la esposa de Lot hacia atrás. Te estás perdiendo el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Te causaron amargura y dolor y frustración y te lastimaron y hirieron, pero Dios dice: sal, mira hacia adelante, yo lo puedo hacer nuevo, no he terminado, voy a abrir camino en medio del desierto, lo voy a hacer nuevo. Y tú sigues viendo atrás. Deja de hablar, de pensar, de recordar lo que te hicieron y comienza a contar, a hablar, a recordar lo que Jesús hizo. Y si no te ha quedado claro, escucha esta versión más corta de la misma historia, que desde el Antiguo Testamento anunciaba la venida del Mesías. Y en Isaías 53, que vale la pena que leas completo en casa, solamente quiero leerte versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres es Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, esto es para ti: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y tú y yo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Te acuerdas que el pecado era el problema? Pues resulta que ya no lo es, porque él fue molido por ellos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y dice la Biblia: por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús en la cruz del Calvario, antes de morir, dijo dos cosas, no sé si las recuerdas: consumado es. Él ya hizo la obra, solamente la tienes que recibir y creer en tu corazón. Y cuando tú escuchas y crees como Rahab lo que Jesús hizo, eso lo comienza a transformar todo. Cuando ese cordón grana, la sangre de Cristo, viene a tu vida es transformada, tu vida es restaurada, tu vida es levantada, tu identidad es renovada, tu futuro es totalmente transformado por Dios. Y cuando tú entiendes esto, ya no solo es una identidad posicional, sino que entender esa identidad posicional, entender ese reflejo que eres ante Dios, ver esa gloria en el espejo, ahora empieza a transformarte de gloria en gloria como por la misma imagen. O sea que te lo voy a explicar de forma sencilla. Cuando lo dejas de intentar en tus fuerzas y solamente como Rahab aceptas su veredicto, eso es suficiente para cambiarlo todo. Ejemplo: vives tratando de tener paz porque te dijeron tienes que tener paz. ¿A cuántas les han dicho? Ay, fíjate, estoy pasando. Fuiste a una consejería, ¿qué te dijeron? Ten paz. Y tú, ¿qué no crees que lo estoy intentando? Si no me levanto cada día, hoy me voy a estresar. A ver, ¿por qué me voy a estresar? No te levantas queriendo tener paz, pero no puedes, porque tu familia está perdida. Entonces acciones determinan los hechos en tu mente. Voy a orar para que mi familia cambie y les voy a predicar. Lo tienes que hacer, sí, pero de eso no debe depender tu paz, porque le estás perdiendo hasta que tu familia viene a Cristo. Es al revés. Vienes a Cristo, lees su veredicto como Rahab, lo crees, lo aceptas y descansas en lo que Él dice que hará.
En este caso, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Hechos 16:31. Y entonces tienes paz y eres capaz de ser un reflejo de la paz de Dios, no por lo que estás viendo, sino por lo que Dios dice que verás. Y esto, mi hermana, se llama fe, por la cual el justo vivirá. Y es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es llamar como Dios a las cosas que no son como si fuesen. Es como Rahab, ver que el pueblo de Dios no ha llegado, pero va a llegar y su palabra se va a cumplir, y me voy a alinear esa palabra y voy a actuar de acuerdo a esa palabra, y voy a tomar decisiones y voy a pensar y voy a sentir, no de acuerdo a lo que estoy viendo, sino de acuerdo a lo que Dios dice que yo veré. Y eso hace que tú seas capaz de reflejar a Dios. Porque te levantas y la crisis, y qué va a pasar, y quién va a gobernar, y quién va a ganar las elecciones, y estás toda estresada y no puedes reflejarlo. Pero vienes a la Biblia con el Dios que dice: busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Y dices: Dios, descanso no en lo que sucede en el mundo, porque si yo no sé si voy a conservar el trabajo, van a quitar la casa, va a ganar el PRI, el PAN, el PRD, Morena. Pero hay una cosa que sí sé: suceda lo que sucede el día de mañana, tú seguirás siendo Rey de reyes y Señor de señores sobre esta tierra y sobre todo el universo. Yo seguiré siendo tu hijo, tu hija. Tus promesas seguirán siendo tu palabra. Tú seguirás siendo el Dios de pactos que cumple sus promesas. El que dijo: no mudaré lo que ha salido de mis labios. No voy a cambiar, no me he olvidado de lo que dije. Y cuando tú escuchas a Dios y te encuentras con Dios y Dios se revela a tu vida, entonces eres capaz de comenzar a reflejarlo. Pero para eso, mi hermana, tienes que terminar, también te lo digo con todo el corazón, con tu vida de apatía. Porque tienes horas de series en Netflix y no te sabes ni Juan 3:16. Pues por supuesto que reflejas a lo que ves en Netflix y no a Dios. Pues tienes que meterte con Dios, y entonces podrás reflejar, al ver esa gloria en el espejo, la gloria que tú viste. Jovencitas solteras que ahí están: es que no llega el hombre que Dios tiene para mí, pastor, y el chavo que me gustaba se fue con otra. O como están los tiempos, se fue con otro, ¿no? También. Y me va en el espejo y no me gusto. ¿Y qué tal que no le gusto? Descansa en la promesa de Dios, en que Él tiene tu ayuda idónea. Y a tu ayuda idónea le vas a gustar, o lo va a hacer ciego en el nombre de Jesús. No, es cierto, estoy molestando nada más. Va a hacer lo que tenga que hacer, pero en su tiempo se cumplirá su promesa. Descansa en Él. Que el doctor me dijo que tengo cáncer y que es irreversible. Cree en aquel que te puede sanar, y que en el peor, humanamente hablando, de los casos, que Él determinara que tu tiempo ha llegado y que decidió no sanarte. ¿Cuál es el problema? Si te espera a la vuelta de la esquina, no la muerte, sino la vida eterna. Y entonces puedes, como Pablo, decir: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Puedes, como Pedro, decir: amenácenme aunque me quiten la vida. No puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Es que tú no puedes matar a aquel a quien Dios le ha dado la vida eterna. Es que lo vi cara a cara con mis ojos resucitar. Y no solo resucitó, sino que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando tú tienes estas verdades, ¿qué te puede robar la paz? ¿Qué te puede atemorizar? Métete con Dios. Conoce a Dios. Conoce la obra de Dios en tu vida. Conoce quién eres tú en Cristo. Y entonces, una vez que entiendas el reflejo posicional, una vez que quede claro lo vertical, podrás reflejarlo a nivel horizontal. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. No hemos terminado. Para mí la oración es la parte más importante del mensaje, porque es hora de aterrizar estas verdades. Y quiero robar unos minutos más del programa para hacer vida a todo esto, pero para que nadie te quite la concentración. Dile ahí en tu lugar: Dios, te doy gracias por lo que he aprendido en este congreso acerca de ti. Señor, es verdad, he vivido como la mujer de Lot, viendo atrás, quizá extrañando, quizá avergonzándome de mi pasado, pero ya no quiero seguir así. Me he paralizado y tantas cosas y planes que tienes para mi vida no se han cumplido, porque yo sigo viendo donde no tenía que ver. Quiero poner mi mirada en ti. Quiero brillar no para encontrarme contigo,
quiero encontrarme contigo para que tú me hagas brillar. Dile: Dios, te pido perdón si no te he logrado reflejar, porque lo he intentado en mis fuerzas, y en vez de eso me alejé más de tu reflejo con mi pecado. Dios, Rahab se arrepintió, dejó de ser esa ramera y se hizo de una familia, y no podemos dejar de mencionarlo. Y yo hoy quiero arrepentirme, lo cual significa cambiar mi forma de pensar. Quizá hay cosas que tu carne no quiere dejar y que tendrás que pedir ayuda de Dios y que te va a costar trabajo. Y el cambio no comienza en lo que se ve, sino en tu mente. Ese es el arrepentimiento. Lo que se ve es el resultado del arrepentimiento. Así que dile ahí en tu lugar: Dios, hoy te pido perdón, y llámale por su nombre aquello que te ha alejado de ser ese reflejo. Dile: Dios, reconozco que en mi pasado hice cosas indebidas, que sigo luchando con cosas que a ti te ofenden, que hay cosas en mis palabras, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis acciones que no están bien. Pero ya no quiero más vivir viendo atrás. Sí, me metí como la mujer de Lot con Lot a mi Sodoma y estuvo mal, pero hoy creo en ese mensaje, como enviaste a los mensajeros a Lot a sacarlo de ahí, en tu palabra que viene a mí a darme esperanza, y la recibo como Lot abrió las puertas a esos mensajeros. Recibo tu palabra, creo tu palabra, y hoy salgo de este lugar para mirar hacia adelante. Dile: Señor, hoy dejo mi Sodoma, seguiré luchando, seguiré batallando, pero ahora voy a tomarme de tu mano y voy a mirar hacia adelante y no voy a voltear atrás. Dile: Señor, perdóname, límpiame con la sangre de Jesús, sea lo que sea que hayas hecho. Te vuelvo a repetir, nada de lo que hiciste es más poderoso que la sangre de Cristo Jesús para limpiarte de toda maldad. Así que deja ya eso atrás y no le permitas más al enemigo traer condenación. Y hoy desenmascáralo y desármalo, y que esa acta de decretos que ya fue clavada en la cruz del Calvario no te la siga presentando con un acta falsa, porque ya delante de Dios esa acta no existe y te ha seguido atormentando. Abortaste, adulteraste, fornicaste, mentiste. No, la sangre de Cristo nos limpia, significa borra, elimina, purifica todo pecado. Y si el juez del universo no te condena, ¿quién eres tú y los demás para hacerlo? Dile: Señor, yo creo en estas verdades y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Imagínate así cuando estás en la regadera después de un día de mucho sudor, de mucho polvo, y cómo disfrutas el agua recorriendo tu cuerpo, limpiando toda esa impureza. Imagínate así la sangre de Cristo recorriéndonos desde arriba desde la cabeza hasta los pies, limpiándonos de toda maldad, llevándose todo tu pasado, porque es lo que hizo. Y si quieres levantar, solo si quieres, tus manos en señal de rendición y decirle: Dios, aquí está mi vida y recibo tu perdón. Te invito ahí en tu lugar a que lo hagas. Dile: recibo tu perdón y decido por la fe, como Rahab, creer tu palabra y aceptar tu veredicto. Creer que esto es suficiente para que todo sea transformado, Señor. Renuncio a seguir en mis propias fuerzas intentando vivir lo que solo es posible por medio de una vida en el Espíritu. Renuncio a seguir poniéndole frutos falsos a ese árbol. Renuncio a seguir viviendo una farsa, a seguir fingiendo que reflejo aquel que ni siquiera he visto en el espejo. Y Dios, aunque quisiera prometerte perfección, solo puedo garantizar la rendición. Y te pido que la rendición me vaya perfeccionando día con día, que encontrarme contigo cara a cara en ese espejo me haga cada vez ser más un reflejo de aquella gloria que he visto. Dile: Señor, hoy en el nombre de Jesús renuncio a mi vida de apatía. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, decido en mi agenda dedicar un tiempo en el día a día para buscarte, y no lo voy a ver como un pesar, sino como el más grande de los privilegios, que es ver cara a cara al Creador del universo, que es conocer a mi Redentor, a mi Salvador. Dile: Señor, voy a buscarte, y doy en adelante la única verdad que va a determinar sobre mi vida, que será determinante en mis acciones, en mis pensamientos, en mis emociones. No va a ser lo que veo, va a ser lo que tú dices, Señor. Hoy decido poner mi fe en tu palabra. Hoy decido confiar en lo que tú has dicho que yo veré. Hoy decido, Señor, aceptar la verdad de lo que tú dices acerca de mí. Dile: Señor, en el nombre de Jesús,
Toda mentira que había creído del enemigo, que me intentó engañar para que yo renunciara al propósito que él no me puede robar, hoy es echada fuera de mi vida. Todos esos no sirves, inútil, buena para nada, mira nada más cómo eres, cómo hablas, cómo caminas, cómo te vistes, cómo te peinas, a quién te pareces, yo no sé qué palabras te marcaron, apodos que te pusieron, que te humillaron, que te avergonzaron, exnovios, exmarido, el marido actual, algún líder religioso, tus padres, muy probablemente según las estadísticas. Sabes, ya no dejes que te lastimen más, porque si Satanás es el padre de mentira, esto quiere decir que estas palabras no vinieron de ellos, solamente fueron sin darse cuenta el instrumento que el enemigo utilizó para tratar de derribarte. Y entonces tiene que nacer un enojo santo, no contra ellos, sino contra Satanás, y decir: mendigo, me quisiste engañar, ya te desenmascaró el Señor delante de mí, no lo voy a permitir. Así que entrégale esas palabras a Dios, llámales por su nombre y hoy despójate de esta carga que te ha atormentado durante años y dile: no es cierto. Dilo con tus palabras, porque yo no voy a orar por ti ahí en tu lugar. No es verdad, no lo recibo, no lo creo y no tiene más poder sobre mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, estas maldiciones, porque son maldiciones, maldecir, hablar mal, que se proclamaron en el aire en contra mía, son destruidas, porque conozco la verdad, y la verdad, Jesús dijo, me hará libre. No es cierto lo que me dijeron mis padres, no es cierto lo que me dijeron esas personas. Yo de hoy en adelante decido creer solamente la palabra que viene de lo alto, solamente lo que Dios dice acerca de mí. Y dile: Señor, yo creo que yo soy quien tú dices que soy. Yo creo que soy una persona que tú has perdonado. Creo que tú me has declarado, dile, justa. Creo que tú me has santificado, que tú me has lavado, que no hay más vergüenza ni condenación. Creo que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es cierto que mi vida no sirve, no es cierto que nací por accidente. Soy la luz del mundo, la sal de la tierra. Le dijiste a Jeremías, y es para mí, que antes de que me formases en el vientre de mi madre me conociste, antes de nacer me santificaste. No nací y pensaste en qué harías con mi vida, pensaste en lo que harías con mi vida, dile Dios, y determinaste que entonces tenía que nacer. No estaba quizá en la mente de mis padres, pero estaba en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Dile: Dios, gracias, porque eso es tan grande y maravilloso que por eso entiendo que el enemigo me lo quiso arrebatar y no se lo voy a permitir. En el nombre de Jesús, Señor, hoy mi identidad queda clara delante de ti y la seguiré descubriendo. Yo soy tu reflejo porque me ves a través de Jesús. Dile: gracias porque me has adoptado como tu hija. Gracias porque me diste tu Espíritu Santo, porque nunca estaremos solos, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque nos has dado tu poder, tu dunamis, dones, talentos, un llamado, un propósito, una familia, una iglesia, una misión en esta tierra, hasta encontrarnos con el novio y reinar con él por los siglos de los siglos. Dile: Señor, toda mentira es eliminada en el nombre de Jesús, toda maldición es destruida. Yo soy solamente lo que tú dices que soy. Ahí en tu lugar levanta tus manos, seguimos orando, no hemos terminado, pero ahora esta canción que ya te la conoces, conviértela en una oración y dile con convicción: Señor, yo soy escogido. Dile: perdonada, yo soy quien tú dices que soy. Escogido, perdonada, yo soy quien dices que soy. Solamente tu Vas verdad. conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonada, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonada,
que la noticia del pueblo de Israel no solo llegó a Rahab, sino al resto de los habitantes. Y como Rahab lo dijo, su corazón desfalleció. Perdieron la esperanza y la expectativa de lo que harían en su vida. Y a lo mejor así te sientes hoy. Hay noticias que han llegado que te han desanimado, que te han quitado las ganas de vivir, que te han deprimido. Y hay dos alternativas: quedarte con eso o entender lo que Rahab inteligentemente entendió, que había otra salida, que era unirse al reino de aquel Dios del que le estaban hablando que venía. No tienes por qué ver esa devastación cuando puedes rendirte a aquel al que se rindió Rahab, unirte a Él, aliarte a Él y dejar que Él haga las cosas nuevas. Hay mujeres que entraron con depresión, que a lo mejor están medicadas, que quizá vinieron medio a fuerzas, pero no tienen ganas de vivir, y probablemente hay incluso adolescentes pensando en quitarse la vida. Y como hoy te lo he dicho, fue esto solamente una estrategia del enemigo para tratar de arrebatarte el propósito, que, vuelvo a insistir, Él no te puede arrebatar. Y la pregunta es si se lo vas a permitir. Dile ahí en tu lugar: Señor, no se lo voy a permitir. Señor, hoy nos aliamos a ti como lo hizo Rahab. Hoy, en el nombre de Jesús, todo pensamiento y todo espíritu de suicidio, de depresión, de desánimo, de ansiedad, de estrés, es eliminado de nuestras vidas. Dile: Dios, yo renuncio a toda influencia del reino de las tinieblas sobre mi vida. Yo renuncio a toda influencia de Satanás sobre mi vida, a toda alianza con espíritus demoníacos. Porque ¿sabes algo? Rahab vio su ciudad ser destruida. Rahab dejó todo lo que tenía ahí, y Dios le dio un nuevo pueblo, una nueva familia, una nueva ciudadanía, una nueva identidad, un nuevo propósito. Y aunque hay cosas en el mensaje que sé que te han gustado, tengo que decirte esto que no te va a gustar. Para que esto suceda, tendrás que ver y permitir cómo Dios destruye muchas de esas viejas estructuras donde tú viviste por años, que quizá más te las hiciste parte de tu vida. Y tendrás que renunciar a ese antiguo reino para unirte al nuevo reino de Dios. Y fue lo que Jesús oró: Padre nuestro que estás en los cielos, que no se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en los cielos y en la tierra. Vénganos tu reino. Entonces es muy bonito escuchar todo esto, pero no va a suceder si se sigue haciendo tu voluntad. Y como te dije hace rato, Rahab se arrepintió. Y quiero terminar invitándote a que, si estás de acuerdo, le digas: Dios, renuncio a mi reino. Señor, hay cosas que anhelo, pero si no son tu voluntad, hoy te las entrego. Hoy decido descansar en ti, creer que tus planes y pensamientos son mejores que los míos, y todo aquello que no viene de ti, hoy me despojo de ello. Y a lo mejor Dios te va a pedir en los siguientes días que le entregues relaciones, amistades, actividades, hobbies que tú sabes que no están bien, que te están robando el tiempo, que te están estorbando de que el reino de Dios, ese gobierno de Dios, se lleve a cabo sobre tu vida. Y dile ahí en tu lugar, con esas manos alzadas en señal de rendición, dile: Dios, estoy dispuesta. Que caigan los muros, que se caiga todo aquello que no tiene que ver contigo, que se caiga mi Canaán, que quede atrás mi Sodoma, pero que venga tu reino, que venga esa nueva identidad, que venga esa nueva visión, que venga ese nuevo plan de vida, donde ahora ya no vivo para mí, sino vivo para ti. Dile: Señor, cámbialo todo, como cambiaste la vida de Rahab, su identidad, su familia, su futuro, su descendencia y sus hijos, que podían haber sido los hijos de la ramera, pasaron a ser reyes, pasaron a ser personas que forman parte del árbol genealógico de José, padre legal de Jesús. Dile: Señor, ¿cómo no he de cambiar mi reino por el tuyo? Cámbialo todo. No sé si te sepas este canto con el que quiero terminar. Si no, escúchalo, y en cuanto lo hayas aprendido, conviértelo en oración y dile: Señor, que tu poder, ese dunamis que prometiste, que nos iba a habilitar
para vivir la vida que nos mandaste a vivir, para ser tu reflejo, para ser luz, para predicar tu palabra, descienda hoy. Queremos ser llenos de ti, Señor. Que tu presencia sature nuestras vidas, que se derribe, Señor, nuestro Canaán, y que venga tu reino, que se consuma nuestro Sodoma y que nos lleves a la tierra que tienes por delante. Que tu poder una vez más descienda hoy y consuma todo aquello que no viene de ti. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Todos estos pensamientos, sentimientos incorrectos, palabras, acciones, hoy nos despojamos de ellas, Señor. Hoy se derriba esa ciudad y anhelamos tu reino. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados. Que tu poder descienda hoy. Dile, transfórmame, Señor. Tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Dile, haz tu voluntad en mi vida. Que Cambia mi tu mente, mi familia, mi descendencia, descienda mi identidad. hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. En él, dice la Biblia, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, dice la Biblia, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hoy que has oído el evangelio de la salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dile, Señor, yo creo que he recibido tu Espíritu y tu poder, el dunamis de Dios, que me habilita para cumplir con tu propósito y para que se haga lo que tú quieres. Dile, Señor, ya no quiero vivir más esa vida religiosa, apática, muerta. Quiero ver tu reino, tu poder. Dile, úsame, levántame, refléjate a través de mi vida, resplandece a través de mí. Dile, Señor, quiero ser tu reflejo, quiero ser como Rahab, que los demás me vean y digan qué fue lo que le pasó y que sepan que se encontró con ese Dios que lo transforma todo, y que más personas puedan creer en ti por lo que tú harás en mí, porque esta es tu verdad. Dice la Biblia que nos dio el Espíritu. Termino con esto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que somos nosotros, es decir, hasta que Cristo venga para la alabanza de su gloria. Ya tenemos su Espíritu y no se irá hasta la venida de Cristo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Tú eres su reflejo, entiéndelo y sal y refléjalo, que la gente conozca a Cristo a través de ti. Amén.